Bueno, vamos a entrar entonces en nuestro tema de hoy, que es esta conexión con los guías, con estos tan famosos en este momento, tan renombrados guías, ¿no? Y lo primero que me gustaría es desmitificar un poquito el tema de los guías, porque los seres humanos tenemos una tendencia un poquito marcada con respecto a darle una forma humana y darle una extremada importancia a la identidad. Entonces, a veces tenemos esta tendencia de idolatrar a los mensajeros que son nuestros guías y a ponerles formas y nombres y, y a enfocarnos de repente más en esas formas que nosotros les proyectamos que en el mensaje de ellos o incluso en su propia energía. Entonces, ¿quiénes son los guías? Nosotros, para conectarnos con nuestros registros akáshicos, necesitamos un canal, un puente. Para quienes no sepan quizá qué son los registros son esos archivos en donde nuestra alma tiene su propio espacio, como si fuera, piénsenlo como si fuera el iCloud, en donde cada alma tiene su propia nubecita. Y en esta misma analogía, imagínense que nosotros tenemos que bajar una información y una frecuencia, no es solamente información mental, sino que también es las frecuencias que necesitamos para actualizarnos, como cuando la compu nos dice ya hay que actualizar el software, ¿no? Entonces, toda la información y la frecuencia de nuestra alma está contenida en este archivo. Este archivo tiene que ver con justamente todo el recorrido de ese alma, pero también con su esencia, con el plan para cada vida, con toda la sabiduría y la memoria que ha recolectado ese alma en todo su experiencia, con su función principal, que es expresar su esencia. Entonces, dentro del archivo de nuestra alma podemos encontrar toda esta información y muchísimo más. ¿Para qué nos sirve conectarnos a nosotros, a este archivo o esta nubecita o a este registro akáshico del alma? Justamente para dos cosas. Por un lado, para actualizarnos. Cuando nosotros accedemos a este archivo, nuestro ego, que muchas veces está desactualizado justamente por todos los patrones que nos interfieren, por temas del linaje, de la cultura, de los traumas, es parte inclusive del proceso, esa parte en donde nos empezamos a atascar, ¿no? Esa identidad, ese ego que nos servía, que le servía a nuestra alma para explorar algo, se empieza a quedar en el pasado. Es como si, por ejemplo, hubiéramos estado estudiando muchos años matemáticas y de repente te dijeran, no, pero ahora tienes que aplicar las matemáticas, pero ya tienes que pasar a otra cosa. Y toda nuestra identidad está puesta en, no, pero si yo soy estudiante de matemáticas. Y hay algo que igual empezamos a sentir que se queda como viejo, rancio, ¿no? Y esto es porque nuestra identidad, por ejemplo, en el caso de Andrea, me parece que era, ¿no? De la arquitectura, ¿no? Bueno, su alma, a través de estudiar este tema, estaba aprendiendo un montón de cosas y ese era el salón de clases que ella necesitaba. Pero después, quizás su alma, como ya absorbió toda ese aprendizaje, ahora necesita otro salón, que no sabemos bien cuál es, pero la identidad, Andrea, estudiante de arquitectura, entra en jaque, ¿no? Y nosotros como tenemos un apego muy grande a la identidad concreta, y esto es un tema de la especie humana, ¿no? De que creemos que si cambia la identidad,
nos morimos. Estamos tan identificados con el personaje que creemos que si me empiezan a gustar otras cosas o empiezo a necesitar tener nuevos amigos o cambio de pareja, me voy a morir. Físicamente, el cuerpo, el mensaje que le manda la mente al cuerpo es, no podemos cambiar porque nos vamos a morir físicamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros accedemos a los registros, pasan dos cosas importantes. Por un lado, nos actualizamos y esta actualización no tiene que ver con la información que recibamos ni lo que entendamos, es cuando nosotros abrimos registros, lo que estamos diciendo es, el ego dice, ok, me permito que me actualicen. Y es muy interesante lo que pasa después de una sesión o después de un trabajo como el que vamos a hacer, porque incluso el cuerpo se siente diferente. Cuando regreso a lugares conocidos, empiezo a darme cuenta cómo realmente estaba sintiéndome ahí y empiezo naturalmente por un tema vibratorio a veces a moverme hacia otros lugares. Mentalmente empiezo a ser más consciente también de mi mente anterior. Entonces, es como una gran actualización del software. Y por otro lado, lo que ocurre es que a nuestro ego, a nuestra personalidad, le dan información, esto sí es información, para que amplíe su visión, para que entienda, por ahí me parece, como decía Tania, el para qué tuve esa relación, para qué le corté de una manera abrupta, para qué me estoy sintiendo rara con esta nueva etapa de mi vida profesional, ¿no? ¿Qué es lo que mi alma está aprendiendo a través de eso? Y esa información le ayuda mucho al ego a ampliar su visión, que no es lo natural del ego. El ego naturalmente enfoca, porque esa es la misión que tiene el ego. Si nosotros no naciéramos con un ego que hace foco, no podríamos investigar profundamente ciertos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo necesito enfocarme en aprender a utilizar el cuerpo o aprender a encarnar, no puedo al mismo tiempo, sobre todo al principio, estar, por ejemplo, desarrollando demasiado mi mente, porque son dos procesos un poco opuestos, ¿no? Entonces, la información que baja de los registros, lo que le va a dar a nuestro ego, que va como los caballitos con las anteojeras, es una big picture de dónde está, para qué está ahí y recursos para que la persona elija. No es que nos van a decir qué hacer. Bueno, a veces que hay guías que son muy así, pero no es el objetivo, sino el objetivo es ampliarte la visión para que tú puedas no solamente desde la mente tomar una decisión, sino desde tu propia actualización energética. No sé si les ha pasado que muchas veces uno entiende algo, pero no necesariamente después lo puede actuar, ¿no? Porque es como, ¿cómo volví a reaccionar así si yo ya lo había entendido? Bueno, esto tiene que ver con que esa información no había bajado a mis cuerpos inferiores, a mi cuerpo emocional y a mi cuerpo físico. Lo que hacen los registros es una integración para actualizar todos los cuerpos. Y vuelvo al tema de los guías. Nosotros estamos acá en la tercera dimensión y básicamente a lo que nos conectamos más fácilmente por ahora es a todo lo que tiene que ver con esta dimensión física, tiempo, espacio, a tocar, sentir, oler, mirar, ¿no? Esa es la manera, esa es la velocidad a la que podamos tener conciencia. Hay gente que tiene una velocidad de percepción un poquito más alta y ya ve, por ejemplo, el fantasma que va por ahí o el alien que va a otra velocidad, ¿no? Ya ve otras cosas o el aura de las plantas, cosas que van a una velocidad un poquito más alta. Nosotros, cuando accedemos a los registros, ustedes imagínense que los registros están vibrando en una velocidad muy alta y nosotros tenemos que sintonizar nuestra radio, pero de esta dimensión a donde están los registros, por decirlo de una manera metafórica, hay muchos estratos y muchos planos
que nosotros necesitamos que esa información atraviese para que aquí la recibamos como una imagen, una palabra, una sensación, algo que nuestro ego pueda entender, porque si no, no nos sirve. Nos sirve mucho la actualización, pero no podemos recibir conscientemente la información. Todos esos estratos es un poquito como decir, bueno, ¿dónde está la información del iCloud o del Google Drive? Pues está en un lugar virtual, ¿no? Para poder hacer que ese código que está virtualmente en una velocidad alta se convierta aquí abajo en una imagen, en una foto, en un video. Hay todo un canal de comunicación para que eso suceda y se despliegue la imagen en tu dispositivo. En este caso nosotros vamos a hacer los dispositivos y todo ese canal van a ser nuestros guías. Ellos básicamente son los mensajeros que lo que hacen es ir transmitiendo de una velocidad a otra para que esa información pueda llegar a nosotros. Entonces, mi maestra de registro siempre me decía, no te cases con el mensajero, recibe el mensaje, porque esa es la función de ellos. La función de ellos no es ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro gurú. Esa es una confusión que nosotros tenemos. Pero sí es verdad que los podemos conocer, que podemos crear una relación directa. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo dos o tres guías, dos guías sobre todo, que, pum, a veces se aparecen, ¿no? Ni siquiera abriendo registros en general, ¿no? En ciertas situaciones lo siento, como se aparecen, los puedo ver sus formas, casi nunca me hablan, es como una energía ahí que me transmiten, pero fuera de eso, y eso que yo me dedico a leer registros, no los veo, ni necesariamente muchas veces no veo los guías de la persona de la que estoy canalizando, pero recibo el mensaje. Hay veces que sí, hay veces que es importante verlos, escucharlos, tener muy claro quién te está hablando. Ahorita vamos a conocer algunos de nuestros guías, ¿no? Pero quiero desmitificar un poquito eso antes, porque tendemos a tener esta idealización, ¿no? Y cada uno de estos guías tiene su propio lenguaje. Nuestra alma tiene todo un equipo que lo que hace es justamente bajar la información desde este registro, que no es que el registro esté arriba y nosotros abajo, pero es una representación de un lugar más veloz a un lugar más lento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la oración de apertura, lo que estamos pidiendo es que nuestros guías construyan un canal de comunicación entre esta información y nosotros. Ahora está muy de moda canalizar, ¿no? Canalizar, canalizar, canalizar. Pero, ¿qué significa canalizar? Porque canalizar es abrir un canal. Tú puedes canalizar un muerto, puedes canalizar una entidad, puedes canalizar lo que quieras, es como una radio, ¿no? Nuestros guías son parte de un canal muy específico que es la conexión entre nosotros y nuestra alma. Ese es todo el acotamiento del canal y cada uno de ellos van a ir desdoblando la información en un plano y por ende tienen funciones diferentes, ¿no? Entonces tenemos que los registros están custodiados por los señores del registro akáshico, que son estas entidades que tienen son los bibliotecarios, son los guardianes. Ellos van a decidir quién entra, qué información tiene que tener cada persona, y ellos son los que administran este sistema de información que son los registros en donde nuestra alma tiene su propio archivo. Un poquito más abajo, por así decirlo, y todo esto es metafórico, es una manera didáctica de decirlo, ¿no? No se lo tomen muy literal. Tampoco quiero condicionarlos mentalmente con esto porque hay muchos otros guías, cada quien tiene un canal único, porque la función del alma es ser una individualidad. Entonces, cada quien va a tener un canal diferente. Bien, entonces, tenemos los guías, que más o menos están en una frecuencia similar a los arcángeles, pero sobre todo me interesa más los guías,
son estos seres que justamente tienen, valga la redundancia, la misión de guiarnos. ¿En qué? En lo que en registros llamamos el sendero divino. El sendero divino es ese camino que elige el alma antes de encarnar, que no es un destino escrito en piedra e inamovible, sino que es un diseño de investigación. Yo vengo aprendiendo esto, necesito un nuevo salón de clases para poder seguir desarrollando esto. Y ahí puedo tomar con mi libre albedrío las decisiones que yo quiera. Entonces, nos van a ir guiando los guías justamente para poner en coherencia las decisiones que vamos tomando con lo que nuestra alma decidió experimentar. Un poquito más abajo tenemos a los maestros, que son estos seres que tienen la función de enseñarnos, de contarnos historias, metáforas, de ilustrarnos el mensaje justamente también que los guías nos vienen a dar. Ellos nos enseñan y pueden ser maestros que uno vista con la energía de maestros ascendidos, como puede ser Buda, Jesús, hay un montón. Pero también puede ser maestros de vidas pasadas o ahora que estaba haciendo fue muy curioso, ahora que estaba canalizando la meditación del día de hoy, me apareció a mí una maestra de Gestalt, justamente que está viva, ¿no? Y ella era la energía que yo estaba necesitando en ese momento para escuchar y aprender, incluso desde mi alma, desde mi registro. Entonces, esto se los cuento para que no nada más crean que me va a hablar Kuan Yin o Saint Germain, ¿no? Sí, que puede ser que sí, pero que abran su mente a todos los maestros que puede haber. Un perro puede ser un maestro, ¿no? Igual los maestros tienen una frecuencia muy particular que sí tiene que ver con la enseñanza, con explicarte, con contarte historias, con que tú, como hacen los maestros, ¿no? Y después, los más cercanos a nosotros son los seres queridos. Los seres queridos son personas, almas más bien, que nosotros conocimos como personas, o a veces no los conocimos, son parte de nuestros ancestros, puede ser un bisabuelo que no conocí, pero en general son gente que nosotros conocimos, en general familiares, no siempre, que tienen un vínculo con nuestro aprendizaje del alma. Y acá también quiero desmitificar algo, porque a veces las personas dicen, ay, no, me habló mi papá y entonces yo lo estoy reteniendo porque si es parte de mi equipo y no se pudo ir, ¿no? El alma tiene procesos muy complejos y a veces paralelos y simultáneos. Cuando alguien fallece, hay acuerdos o pactos que se pueden hacer con la gente que se queda para poder acompañarlos y al mismo tiempo seguir aprendiendo de sus aprendizajes. Yo siempre les cuento, bueno, siempre no, pero últimamente es algo que entendí recientemente con la generación anterior de la formación de lectores. Cuando yo completé la primera, no, sí fue la primera generación de lectores, que era, bueno, fue para mí como completar un proceso con respecto a mi misión, ¿no? A mi servicio, a un montón de cosas. Se apareció mi papá y me dijo, yo te he estado acompañando porque tenía que ver esto, tenía que ver tu proceso de cómo canalizaste tu sensibilidad en algo que tenía que ver con el servicio, que fue algo que a él le costó mucho trabajo, ¿no? Y mucho dolor. Y me dijo, ahora ya se completó para mí esto y me voy, ya no voy a estar más, ¿no? Y ahí entendí cómo ellos también se benefician de observar nuestro proceso. Por eso en general son familiares, porque como sabemos, en el linaje tenemos misiones similares, ¿no? No similares, pero nos vamos pasando la estafeta para que el aprendizaje que tiene el linaje pueda seguir. Pero esto no significa que no pueda ser un amigo que falleció, una pareja que falleció, ¿no? Entonces, los seres queridos tienen un canal muy directo con nosotros porque ellos compartieron
nuestro idioma, nuestra cultura, nos conocen, tenemos un vínculo emocional. Por ende, muchas veces a las personas que necesitan más ese tipo de apertura para abrirse a recibir mensajes, tienen mensajes de sus seres queridos porque necesitan un vínculo más emocional para poder escuchar, ¿sí? Entonces, ellos son los que muchas veces nos dan mensajes como más concretos y a veces también nos cuidan en el sentido de no te vayas por esta calle o esto no lo hagas, ¿no? O haz esto. A veces esas voces que uno tiene, que a veces no son ellos, a veces es nuestra propia alma, ¿no? Pero a veces cuando uno dice, ay, ¿por qué estoy pensando esto? No, ¿por qué esta calle no si voy siempre? Y resulta que después hubo un accidente, ¿no? Entonces, ese tipo de direcciones también nos, como de cuidado, por así decirlo, de resguardo, también nos la dan nuestros seres queridos. Y fuera de esto, hay un montón de estos seres que nos acompañan, nos guían. Algunos tenemos guías que tienen más que ver con otros lugares estelares, algunos es más presente los animales de poder. Entonces, no importa tanto la forma, sino la frecuencia y el mensaje que ellos nos vienen a compartir, ¿sí?